Saludos a todas y a todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Primer Grado. Soy el profesor Eduardo Monroy. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas correctamente. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia Primer Grado, titulado El neoliberalismo. Hoy en día suele hablarse mucho del neoliberalismo. Estoy seguro de que es un concepto que habrán escuchado. El neoliberalismo es una práctica política, económica y cultural que se extendió en el mundo, sobre todo a partir de los años 80, siendo el modelo económico que predomina actualmente. El propósito de esta sesión consiste en comprender la preponderancia de políticas públicas de carácter económico y social con una visión neoliberal. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comencemos! En nuestra sección Leer para reconocernos, daré lectura a un fragmento del texto Historia mínima del neoliberalismo del escritor Fernando Escalante Gonzalvo, profesor del Colegio de México, que dice así: El neoliberalismo es un fenómeno perfectamente identificable cuya historia se puede contar. Es un programa intelectual, un conjunto de ideas acerca de la sociedad, la economía, el derecho, y es un programa político derivado de esas ideas. Vaya, de entrada, no se trata de un programa sencillo, monolítico, ni tiene una doctrina única, simple, indiscutible. Pero eso no tiene nada de raro, y más bien es la regla en la historia de las ideas políticas. La expresión neoliberal, neoliberalismo, comenzó a usarse de un modo más o menos habitual en la década de los 80 del siglo pasado y se ha generalizado en los últimos años para referirse a fenómenos muy distintos. El neoliberalismo es en primer lugar y sobre todo un programa intelectual, es decir, un conjunto de ideas cuya trama básica es compartida por economistas, filósofos, sociólogos, juristas. Pero el neoliberalismo es también un programa político, una serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas. Eso quiere decir que la historia del neoliberalismo es de un lado historia de las ideas y de ideas bastante diferentes, y de otro historia política e historia institucional. Podemos imaginar una evolución histórica del mundo occidental, cuya estructura en los últimos 2 siglos sería como sigue. En primer lugar, hay un momento liberal, derivado de la Ilustración, que comienza en las últimas décadas del siglo XVIII e incluye la Revolución estadounidense, la Revolución francesa, las independencias americanas. Es un momento que tiene su auge a mediados del siglo XIX, con la ampliación de los derechos civiles y políticos y que entra en crisis como consecuencia del movimiento obrero y varias formas de socialismo. Sigue lo que se podría llamar el momento keynesiano o bienestarista, que se perfila a finales del siglo XIX y se impone de manera general tras la crisis de 1929 y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Seguridad social, servicios públicos, fiscalidad progresiva, llega hasta la década de los 70. Y a continuación viene el momento neoliberal en el que estamos, cuyo origen está en la discusión del keynesianismo de los años 40,
pero que se impone progresivamente, masivamente, a partir de 1980. Hasta aquí la lectura. De acuerdo con la lectura, el neoliberalismo es un fenómeno que puede ser estudiado desde diversas perspectivas. En esta sesión, vamos a indagar en algunas partes de este hecho histórico del que nos ha tocado formar parte. Si recuerdan, en sesiones anteriores, cuando estudiaron las revoluciones burguesas, aprendieron en qué consistía el liberalismo económico. El liberalismo comienza a entrar en deterioro hacia el último tercio del siglo XIX, a consecuencia de varios factores, entre ellos las condiciones de vida de la clase obrera que había sido retratada por Charles Dickens y Émile Zola en sus novelas. La política del laissez-faire, dejar que el mercado funcionara libremente para que de manera natural se produjera un bienestar generalizado, ya no era sostenible. Estas condiciones en la vida de muchas personas estallaron, entre otros factores, con la crisis económica de 1929, ya en el siglo XX. La crisis de 1929 fue un momento decisivo, sobre todo porque provocó un desempleo masivo en toda Europa y en Estados Unidos de América. En todos los países industrializados se trató de reactivar el aparato productivo mediante el gasto público. En Estados Unidos de América, por ejemplo, con políticas implementadas por Franklin D. Roosevelt a través del New Deal, buscaron incrementar la intervención del Estado en la economía a través de una inversión directa en diversas ramas productivas. Este pensamiento económico, en términos generales, se identifica con John Maynard Keynes. Algunos años después, se produjo lo que algunos historiadores han nombrado como el Colloquium Lippmann. De acuerdo con el Dr. Escalante, entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, convocada por Louis Royer, se celebró en París una conferencia internacional con motivo de la publicación de la versión francesa del libro de Walter Lippmann, The Good Society. En la reunión se buscaba establecer una nueva agenda para el liberalismo. El acuerdo básico para la renovación del liberalismo era la restauración del mercado. En su libro The Good Society, Walter Lippmann señalaba algunas ideas. El mercado es un hecho histórico, se produce, no se da de manera natural. Depende de un extenso sistema de leyes, normas, instituciones, derechos de propiedad, patentes, legislación sobre contratos, sobre quiebras y bancarrotas, sobre el estatus de las asociaciones profesionales, los oficios, las empresas, legislación laboral, financiera, bancaria, y todo ello requiere de la presencia estatal. En ese primer momento, los neoliberales se identifican con una nueva manera de entender la relación entre mercado y Estado, entre la política y la economía. En primer lugar, afirman que el Estado tiene que generar las condiciones para la existencia y buen funcionamiento del mercado. Es necesario darle una orientación distinta. En segundo lugar, a diferencia de los liberales clásicos, dan prioridad a la libertad económica sobre la libertad política. Ven en la impersonalidad del mercado, donde cada quien decide por su cuenta, la mejor garantía de libertad y bienestar. En resumen, en este primer acercamiento, el neoliberalismo es una teoría sobre la manera de transformar el Estado para que garantice el funcionamiento del mercado y para expandir la lógica del mercado y crear nuevos mercados. A partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos de los países europeos se construyó un estado de bienestar que buscaba paliar en la población los efectos de la guerra. En resumen, se estableció un modelo con base en mercados regulados, fiscalidad progresiva, intervención estatal, contratos colectivos, seguridad social, políticas contracíclicas. Tras la Revolución China, 1950, la Guerra de Corea, 1950-1953, la crisis del Canal de Suez, 1956, fue quedando claro que para casi todos los países era necesario encontrar
una opción de desarrollo que permitiera acelerar el crecimiento en los países pobres y alguna forma de redistribución del ingreso. En muchos países se aplicaron medidas como proteccionismo, empresas públicas, inversión en infraestructura, estímulos fiscales, subsidios al consumo, gasto social, la economía mixta con un sector público que producía crecimiento, bienestar, estabilidad social. Esta situación cambió en los años 70. En 1973, con la guerra de Yom Kippur, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, decide imponer un embargo a los países que habían apoyado a Israel. La medida ocasionó una crisis energética que hizo colapsar el modelo económico keynesiano. Hagamos ahora, en conjunto, una reflexión sobre el comercio internacional. En la actualidad, el control del comercio internacional está en manos de los países desarrollados, quienes cuentan con un alto nivel de organización industrial y un avanzado desarrollo tecnológico que les permiten generar bienes de consumo para su propia población y para las de otros países. Tienen la capacidad, por ejemplo, de transportar en barcos grandes cantidades de productos a bajo costo, o de utilizar sus avanzadas tecnologías de la información y la comunicación para negociar, vender y comprar a distancia en tiempos muy cortos. Entre ellos se encuentran Japón, Canadá, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Reino Unido. China, India, Rusia y Brasil forman parte de las economías emergentes, es decir, de aquellos países con un gran potencial de crecimiento económico e importancia geoestratégica. De acuerdo con los últimos informes de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 2017, el principal país exportador de mercancías es China, seguido de Estados Unidos de América, Alemania y Japón. México ocupa el lugar número 13 de la lista. En importaciones, Estados Unidos de América encabeza la lista. En segundo lugar está China, seguido de Alemania y Japón. En este rubro, México tiene el lugar número 13 de la lista. La OMC es un árbitro en las negociaciones de comercio entre los países. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del comercio internacional? Para responder a esta pregunta, veamos la siguiente información. El comercio internacional permite tener, principalmente a los países desarrollados, las siguientes ventajas. Exportar la producción nacional a otros lugares del mundo. Introducir productos que no existen en el mercado interno. Mejorar el nivel de vida de las poblaciones. Promover el desarrollo económico de los países. Implementar buenas relaciones y colaboración con otras naciones. Atraer inversión extranjera. Crear fuentes de empleo. Abrir nuevos mercados. Incrementar y diversificar tanto las exportaciones como las importaciones. Hacer nuevos contactos para negocios y el desarrollo del país. Frenar aumentos en el mercado interno. Conocer otras culturas y tradiciones. Mantener precios más estables. Procurar un equilibrio entre la escasez y el exceso. Las desventajas del comercio internacional, que se dan esencialmente en los países en vías de desarrollo, a causa de la competencia desleal entre las potencias mundiales y estos, son: un menor interés en los productos nacionales, mano de obra mal pagada, comercio ilegal, afectación a las pequeñas empresas frente a las grandes multinacionales, impacto negativo en el mercado interno, desigualdad social, despojo, pobreza y marginación, riesgo para los recursos naturales. Como vieron y escucharon, el comercio internacional tiene efectos positivos y negativos en un país. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿en qué momento se impuso el neoliberalismo en el mundo? Demos ahora un salto hacia los años 80 del siglo XX, a los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Margaret Thatcher se hizo cargo del gobierno del Reino Unido como primera ministra en mayo de 1979. El programa económico de Thatcher incluye los elementos que han caracterizado al neoliberalismo: reducción de impuestos, reducción del gasto público, supresión de regulaciones, privatización de empresas públicas. Thatcher tenía como preocupación principal el control de la inflación. Su gobierno propuso medidas para lograrlo mediante una estrategia que se llamó
estrategia financiera de medio plazo, Medium Term Financial Strategy. Para sostener su política monetaria, propuso en 1981 un presupuesto con un déficit público de 3,000 millones de libras, equivalente a 2.5% del Producto Interno. La reducción total de ese año fue del 4.9%. Uno de los primeros resultados fue el continuo estancamiento económico durante 10 años, y el desempleo se mantuvo entre el 10 y 12%. Otro recurso del thatcherismo fue una agresiva campaña de privatización de empresas y activos públicos. En esos años se privatizaron British Petroleum, British Gas, British Steel, British Aerospace, British Telecom, British Airports Authority, British Rail, Associated British Ports, la National Freight Corporation, plantas de energía y de agua. Muchas de ellas se vendieron a precios bajos para que los nuevos dueños pudieran mejorar la infraestructura. La decisión más conocida en el programa de privatizaciones fue la venta de viviendas de propiedad pública. Los consejos locales de gobierno tenían facultades para decidir la construcción y administración de viviendas propiedad pública, varios millones en todo el Reino Unido. El equipo de gobierno de Thatcher estaba convencido de que esa clase de órganos eran ineficientes, incapaces de atender las necesidades de los inquilinos. Se decidió por eso incluir a estos en el proceso de planeación, y finalmente, en la Ley de Vivienda de 1980, se les autorizó comprar su casa a partir de una determinada antigüedad del contrato de arrendamiento. Alrededor de 250,000 fueron adquiridas por sus arrendatarios bajo ese esquema. Se formó una base de nuevos propietarios, pero la medida también afectó a quienes no estaban en capacidad de comprar la vivienda que alquilaban. Este es un ejemplo de cómo se empleó el Estado para crear nuevos mercados. Ronald Reagan, por su parte, propuso transferir facultades a los gobiernos locales, que siempre están más cerca de los problemas de la población. Para contrarrestar la tendencia de la burocracia al dispendio, exigió que todas las dependencias federales emplearan análisis de costo-beneficio para cualquier clase de regulación. Executive Order 12291. Entre 1979 y 1982, se suprimen las regulaciones del transporte, de autobuses, petróleo, telecomunicaciones. El gobierno de Thatcher tuvo su momento de mayor interés cuando enfrentó la huelga de mineros de 1984, el de Reagan con la de controladores aéreos. Una decisión del gobierno de James Carter, que fue presidente entre 1977 y 1981, la Ley de Regulación de la Aviación de 1978, como se esperaba, aumentó la competencia y aumentaron los vuelos. El problema es que eso sucedía mientras los recursos para la infraestructura de los aeropuertos disminuía. Los controladores aéreos, sobrecargados de trabajo, convocaron a una huelga en 1981. En agosto, el gobierno declaró la huelga ilegal y en un solo día despidieron a 11,000 controladores, que fueron sustituidos por 6,000 supervisores, 2,000 trabajadores no afiliados a la PATCA, Professional Air Traffic Controllers Association, y 900 controladores del ejército. Posteriormente, se prohibió la contratación de cualquiera de los despedidos. Fue el fin del episodio. Uno de los primeros países que comenzaron a implementar las políticas neoliberales fue Chile, tras la instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En los años 50, el gobierno norteamericano inauguró un programa de becas para favorecer la modernización de los estudios económicos en América Latina. Como parte de ese programa, en 1956 se firmó un acuerdo entre la Universidad Católica de Chile y el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago para promover el intercambio de estudiantes. En las décadas siguientes, se formaron en Chicago más de 150 estudiantes chilenos. El programa neoliberal
se puso en práctica de modo sistemático a partir de 1975. Fueron puestas en acción las siguientes medidas: recorte del gasto público, liberalización comercial y desregulación del sector financiero. Chile se convirtió así en un laboratorio motivo de estudio para muchos economistas. En América Latina, Argentina, Brasil y México comenzaron a adoptar el neoliberalismo desde los años 70 y 80, aunque en casi todos los casos se buscó la solidez política del Estado para garantizar el crecimiento económico. Los grandes problemas de corrupción y desigualdad previas profundizaron diversas problemáticas sociales y económicas. Antes de despedirnos, conozcamos cómo las políticas del neoliberalismo y la globalización influyen en la desigualdad de la riqueza a través del siguiente video. ¿De qué manera se expresa la desigualdad de la riqueza? En la forma y calidad de vida de las personas, dónde viven, lo que comen, cómo visten y de cuánto es su ingreso. El coeficiente de Gini es un indicador que se usa para estimar el nivel de desigualdad entre las personas de un país o de una región. Este coeficiente mide la distribución de los ingresos entre individuos. Se representa con un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 representa la desigualdad. En Canadá, Australia y la mayor parte del continente europeo existe igualdad en la distribución del ingreso, mientras en Namibia, Botswana, Sudáfrica, República Centroafricana y Sierra Leona registran el grado de desigualdad más alto. De acuerdo a la ONU, de los 7.300 millones de personas en el mundo, el 20% concentra el 94% de la riqueza, mientras el 80% de la población posee el 6% restante. Para finalizar con la sesión de hoy, les planteo el siguiente reto. Indaguen en diversas fuentes qué es el neoliberalismo. Además, realicen una breve entrevista a alguno de sus familiares. Pueden preguntar: ¿México vive en una crisis económica? ¿Desde cuándo? Económicamente, ¿cuál ha sido el año más complicado que han vivido? ¿Por qué? ¿Recuerdan si en su localidad antes existía más o menos comercio informal? En su cuaderno, elaboren un esquema donde sinteticen la información. En el centro, coloquen la definición del neoliberalismo y enlisten sus características. Analicen si alguna se refleja en las respuestas que obtuvieron de su entrevista. Al final, reflexionen. ¿Y ustedes cómo creen que participan en el neoliberalismo? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.